¿Qué pasaría si todo lo que creíste saber sobre los milagros de Jesús estuviera incompleto? Si cada acto no fuera solo un despliegue de poder divino, sino una enseñanza oculta, destinada a transformar la conciencia humana. Desde la antigüedad, los evangelios han sido leídos literalmente, pero en su interior guardan un código que pocos han logrado descifrar. Un mensaje que no solo habla de fe, sino de un conocimiento profundo que trasciende el tiempo. Cada milagro registrado en los textos sagrados encierra algo más que un hecho extraordinario. Son símbolos, arquetipos universales que revelan la naturaleza del alma humana y su camino hacia la iluminación. Lo que descubrirás hoy cambiará tu forma de ver los evangelios. Desvelaremos los misterios que han estado ocultos por siglos, revelando el verdadero propósito de estas historias sagradas, más allá de su interpretación superficial. Casi nadie ha entendido el verdadero significado de estos relatos. Cuando conozcas lo que realmente representan, comprenderás que los evangelios no solo narran el pasado, sino que contienen claves para tu propio despertar. Nada en los evangelios es casual. Cada evento tiene un propósito, cada palabra esconde una enseñanza y cada milagro es un mensaje, diseñado para guiar a aquellos que buscan la verdad más allá de la fe ciega. Pero antes de revelar estos secretos, primero debemos entender la clave que conecta todos los milagros de Jesús. Un hilo invisible une cada acto extraordinario, revelando un mapa espiritual que transforma nuestra percepción del mundo. Jesús no dejó al azar ni una sola de sus acciones. Cada gesto, cada enseñanza y cada milagro estaban envueltos en capas de significado. Para quienes saben ver, los evangelios revelan verdades ocultas. No basta con leer los milagros como simples relatos. Su valor reside en lo que representan. Son símbolos de transformación, puertas al despertar de la conciencia. Cada acto tiene un mensaje profundo. En los relatos bíblicos, Jesús usaba imágenes universales. No se dirigía solo a la razón, sino al alma. Sus palabras y milagros eran mapas, destinados a guiar a quienes buscan comprender la verdad. El agua transformada en vino es uno de los mayores enigmas de los evangelios. No se trata de un truco para salvar una boda, sino de una clave que apunta a un cambio interior trascendental. En términos simbólicos, el agua representa la conciencia en su estado más puro, maleable y sin forma definida. El vino, en cambio, es la esencia elevada, la sabiduría refinada, la transformación de lo mundano en lo divino. Este milagro nos muestra que la verdadera evolución no ocurre de inmediato. Requiere un proceso, una maduración. Al igual que el vino necesita tiempo para fermentar, el espíritu necesita experiencia para elevarse. Jesús no convirtió el agua en vino en cualquier recipiente. Lo hizo en 6 tinajas de piedra utilizadas para la purificación ritual. Nada es casualidad. El 6 es el número del hombre, lo incompleto buscando la perfección. Las tinajas representan el cuerpo humano, el recipiente donde ocurre la transformación. Somos el vaso que debe contener la esencia divina. Solo cuando aceptamos el cambio, la alquimia espiritual puede manifestarse. María tiene un papel crucial en este evento. Es ella quien impulsa la acción. Su intervención simboliza el principio femenino sagrado, el poder de la intuición que permite la transmutación de lo profano en lo sagrado. Cuando Jesús dice que su hora aún no ha llegado, no solo habla del momento presente,
se refiere al tiempo necesario para que la conciencia humana despierte. La transformación sigue su propio ritmo. No se trata solo de cambiar, sino de elevarse. El agua no solo se convirtió en vino, sino en el mejor vino de la celebración. Así ocurre con la conciencia. Cuando se expande, alcanza su máxima expresión. En muchas tradiciones espirituales, el vino es símbolo de la iluminación. No es casualidad que místicos de diversas culturas lo mencionen como la bebida que embriaga el alma con el conocimiento de lo eterno. Lo más fascinante de este milagro no es el acto en sí, sino lo que implica. Nos dice que la transmutación es posible, que cada ser humano es capaz de pasar de la inconsciencia a la sabiduría. La enseñanza es clara. El verdadero milagro ocurre dentro de nosotros. La clave no es esperar que algo externo nos transforme, sino permitir que el proceso de evolución espiritual suceda en nuestro interior. Ahora que hemos comprendido cómo Jesús usó la transformación del agua en vino como una metáfora del despertar espiritual, podemos explorar otro milagro con un mensaje igual de poderoso. Si el vino representa la conciencia elevada, ¿qué sucede con quienes viven en la oscuridad, incapaces de ver la verdad? La curación de los ciegos nos revela una respuesta aún más profunda. Desde tiempos inmemoriales, la ceguera ha sido un símbolo de ignorancia, de incapacidad para percibir la verdad más allá de lo aparente. No es solo una limitación física, sino un reflejo de la mente atrapada en la oscuridad. En los Evangelios, Jesús no solo devolvió la vista a los ciegos, sino que los guió hacia una visión mucho más profunda. Sus milagros no eran meros actos de sanación, sino poderosas lecciones sobre la verdadera percepción. Uno de los momentos más enigmáticos ocurre cuando un ciego es llevado ante Jesús. En lugar de curarlo inmediatamente, lo toma de la mano, lo saca del pueblo y solo entonces inicia el proceso de sanación. Este detalle es crucial. Alejar al hombre de su entorno simboliza el primer paso en el despertar espiritual, salir de la influencia de un mundo que nos condiciona a ver solo lo superficial. Luego, Jesús hace algo inesperado. En lugar de pronunciar una palabra de sanación, mezcla saliva con tierra y la unta en los ojos del ciego. Este gesto encierra un mensaje oculto. La tierra representa la materia, la condición humana en su estado más primitivo. La saliva, en muchas tradiciones, es símbolo del aliento divino, la chispa de la conciencia que transforma lo denso en luz. Jesús le ordena lavarse en un estanque. El agua, elemento de purificación, simboliza el proceso de limpiar nuestra percepción de falsas creencias para poder ver con claridad. El hombre obedece y su visión se restablece. Pero este milagro no es solo físico. Nos dice que la verdadera ceguera no está en los ojos, sino en la mente. Muchos ven con los ojos abiertos, pero permanecen ciegos a la realidad espiritual. Este mensaje resuena en diversas tradiciones místicas. En la Cábala, el despertar de la conciencia se asocia con la apertura del ojo de la mente, el acceso a dimensiones de comprensión superiores. En el hinduismo, el tercer ojo representa la percepción trascendental. No se trata de ver con los ojos físicos, sino de despertar la intuición, la capacidad de comprender verdades más allá de lo material. El budismo enseña que la ignorancia es la raíz del sufrimiento.
Solo cuando el velo de la ilusión cae, podemos ver la realidad tal como es y liberarnos de los engaños de la mente. Jesús, al devolver la vista a los ciegos, nos muestra que no basta con observar el mundo exterior. Debemos aprender a ver desde la verdad interior, desde la conexión con la esencia divina. Curiosamente, quienes presenciaron este milagro reaccionaron de formas opuestas. Algunos alabaron a Jesús, pero los fariseos lo criticaron, negándose a aceptar lo que estaba frente a sus ojos. Aquí radica una enseñanza profunda. No todos desean ver. Muchas veces es más cómodo permanecer en la ceguera que enfrentar una verdad que desafía creencias arraigadas y estructuras establecidas. El miedo a la luz es real. Cuando un ciego ve por primera vez, la intensidad de la claridad puede ser abrumadora. Del mismo modo, despertar espiritualmente requiere valentía para afrontar lo desconocido. El ciego sanado se convierte en un símbolo del iniciado, aquel que ha atravesado el umbral de la ignorancia y ha comenzado a percibir la realidad desde una nueva perspectiva. Su testimonio es poderoso, pero incomprendido por muchos. Aquellos que no desean ver lo rechazan, demostrando que la ceguera espiritual no es una condición impuesta, sino una elección personal. Cada uno de nosotros enfrenta momentos de ceguera en la vida. Nos aferramos a ilusiones, a falsos conceptos, a ideas que nos impiden ver con claridad. Solo cuando buscamos la verdad, la luz llega. El mensaje de Jesús es claro. Ver no es solo un acto físico, sino un proceso interno de iluminación. La sanación real ocurre cuando abrimos los ojos del alma y nos atrevemos a ver. Pero el despertar no es suficiente. Para avanzar en el camino espiritual, debemos comprender el siguiente gran principio. La verdadera abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que somos. Una multitud hambrienta seguía a Jesús, sin saber que estaban a punto de presenciar un milagro que cambiaría para siempre la percepción de la escasez y la abundancia en el mundo espiritual. Los discípulos, preocupados por la falta de alimento, sugirieron despedir a la gente para que buscaran comida. Jesús, en cambio, vio una oportunidad para demostrar un principio que va más allá de lo físico. 5 panes y 2 peces parecían insuficientes para alimentar a miles de personas, pero la lección no estaba en la cantidad, sino en la actitud. Jesús mostró que el universo responde a la fe. Tomó los alimentos, elevó su mirada y dio gracias. En ese acto simple, pero profundo, enseñó que la gratitud transforma lo poco en suficiente y la carencia en una manifestación de plenitud. Al partir los panes y repartir los peces, Jesús mostró que el acto de dar no empobrece, sino que multiplica. La abundancia surge cuando se comparte sin temor, confiando en la providencia divina. Uno tras otro, los presentes recibieron su porción y comieron hasta saciarse. Contra toda lógica, la comida no se agotaba. Lo que parecía imposible ante la fe se convirtió en una realidad tangible. Pero lo más sorprendente no fue la multiplicación en sí, sino el mensaje oculto detrás del milagro. No se trataba solo de saciar el hambre física, sino de revelar un principio universal. La escasez es una ilusión creada por la mente. La creencia en la falta limita la realidad. Jesús, con este acto, rompió ese paradigma y enseñó que la abundancia es un estado interno.
En diversas tradiciones místicas, este principio aparece disfrazado de metáforas. En el hermetismo, se dice que lo que das con fe regresa multiplicado. En el budismo, se habla del desapego. Este milagro resuena con la ley universal de la expansión. Cuanto más confías y das sin miedo, más recibes. La energía de la abundancia fluye cuando se libera y se entrega sin resistencia. Jesús no solo alimentó cuerpos, sino que sembró una verdad en la mente de quienes lo presenciaron. La fe no es creer sin pruebas, es actuar como si lo invisible ya existiera. Tras la comida, 12 cestas llenas quedaron como testimonio de que la abundancia no solo es suficiente, sino desbordante. No se trata de sobrevivir con lo justo, sino de vivir en plenitud. Las 12 cestas también simbolizan totalidad. No es coincidencia que fueran 12, el número de las tribus de Israel y los apóstoles. El mensaje es claro: la abundancia es para todos. Esta enseñanza trasciende el tiempo. Hoy, muchos siguen atrapados en la mentalidad de carencia. Este milagro nos recuerda que la clave para recibir está en soltar, confiar y compartir. Cuando tememos perder, bloqueamos el flujo natural del universo. Cuando damos desde la certeza de que hay suficiente, activamos la misma energía que hizo que aquellos panes se multiplicaran. Jesús mostró con hechos lo que muchas filosofías solo expresan con palabras. No se trata de esperar que la abundancia llegue, sino de vivir como si ya estuviera presente y dejarla fluir. Este principio no solo aplica a la comida o lo material, también se refleja en el amor, la felicidad y el conocimiento. Lo que se da sin miedo, se expande, regresa y llena el alma. El milagro no ocurrió porque la materia se duplicara sin razón. Fue la fe la que rompió las barreras de la escasez y permitió que lo suficiente se transformara en más de lo necesario. Ahora la pregunta es: ¿vivimos con la certeza de la abundancia o con el temor de la falta? Esta historia es un espejo que nos invita a elegir qué realidad queremos experimentar. Pero para que la abundancia se manifieste, primero debemos superar la mayor barrera espiritual: el miedo. Sin confianza, la multiplicación nunca ocurre. Sin fe, la abundancia se desvanece. En plena oscuridad de la madrugada, los discípulos luchaban contra el viento y las olas. La tormenta desataba su furia y la barca parecía perder la batalla contra el caos del mar. De pronto, en la distancia, una figura se alzaba sobre las aguas. Los corazones de los discípulos se paralizaron. No era natural. ¿Un espíritu? ¿Una ilusión? El miedo se apoderó de ellos. Pero entonces la figura habló: «No temáis, soy yo». La voz era inconfundible. Jesús caminaba sobre el agua con una serenidad absoluta, ajeno a la violencia del mar. Pedro, conmovido y desafiante, respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». El pedido era osado, pero lleno de fe. Jesús lo invitó. Sin dudar, Pedro descendió de la barca. Sus pies tocaron el agua y, contra toda lógica, permaneció en la superficie. Lo imposible se hacía realidad. Mientras su mirada se mantenía fija en Jesús, sus pasos fueron firmes. Pero entonces sintió el rugido del viento, vio las olas alzarse y el miedo le nubló la mente. En un instante,
Su fe se quebró y comenzó a hundirse. La seguridad de sus pasos se desvaneció. En pánico clamó: «Señor, sálvame». Su miedo lo había vencido. Jesús extendió la mano, lo sostuvo y lo elevó nuevamente sobre las aguas. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No era un reproche, sino una enseñanza poderosa. Juntos regresaron a la barca. En el momento en que Jesús subió, el viento cesó. La tormenta desapareció, como si nunca hubiera existido. El mar se volvió sereno. Los discípulos, atónitos, comprendieron que no era solo un milagro físico, era una lección sobre el poder de la fe y la fragilidad de la mente humana ante el miedo. El agua simbolizaba las emociones incontrolables, el inconsciente en tempestad. Caminar sobre ella significaba trascender las dudas, confiar en algo más grande que la razón y el miedo. Pedro no falló al intentar caminar, sino al dejarse dominar por la inseguridad. Cuando dudó, perdió su conexión con lo divino y fue arrastrado por el caos de su mente. Así sucede en la vida. Cuando nos enfocamos en nuestras preocupaciones, olvidamos la certeza de que somos capaces de avanzar. La duda es la grieta por donde entra el temor. Jesús no caminó sobre el agua por exhibición de poder, sino para mostrar que el Espíritu puede dominar la materia. La clave es la fe inquebrantable y la entrega absoluta. La tormenta no desaparece porque se lucha contra ella, sino porque la conciencia superior la trasciende. El verdadero dominio no está en la fuerza, sino en la estabilidad interior. Este milagro nos habla de la importancia del enfoque. Mientras Pedro mantuvo la mirada en Jesús, todo fue posible. Pero cuando se centró en el peligro, la ilusión del miedo lo hundió. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado al borde del éxito solo para fallar porque dudamos? El miedo nos ahoga cuando dejamos que el caos externo determine nuestro destino. Jesús nos enseña que la fe verdadera no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El que confía, camina. El que duda, se hunde en sus propias inseguridades. La barca representa la zona de confort. Aferrarnos a ella nos da una falsa seguridad. Pero solo los que se atreven a salir descubren que pueden caminar sobre lo imposible. Cuando Jesús sube a la barca, la tormenta desaparece. Este detalle nos enseña que, cuando integramos la conciencia divina en nuestra vida, todo conflicto encuentra su equilibrio. El agua, la tormenta y la barca son reflejos de nuestra mente. El mar es inestable, pero el espíritu es firme. Dominar las aguas es dominar el miedo y el caos interno. Este milagro es un llamado a soltar la duda, a confiar en que podemos caminar sobre nuestras propias aguas turbulentas. La fe es el puente entre el miedo y la trascendencia. Pero si queremos liberarnos del miedo, primero debemos enfrentar nuestras sombras. Desde la antigüedad más remota, el miedo a lo desconocido ha atormentado a la humanidad. No se trata solo de fuerzas externas, sino de batallas internas que pueden aprisionar la mente y el alma. Jesús enfrentó estas fuerzas oscuras de manera simbólica, expulsando demonios y liberando a los poseídos. Pero, ¿y si estos relatos fueran más que simples exorcismos? ¿Y si hablaran de nuestra propia lucha interior? Uno de los episodios más impactantes es el encuentro con un hombre poseído por una legión de espíritus. Vivía aislado, prisionero de su propia mente,
atrapado en un tormento sin fin. Sus gritos resonaban en la noche, su cuerpo marcado por heridas autoinfligidas. No era dueño de sí mismo, su identidad fragmentada por voces internas que lo dominaban completamente, sin descanso ni control. Cuando Jesús se acerca, los demonios reaccionan con temor, suplicando no ser destruidos. Este detalle es revelador. El mal teme la luz, porque la verdad disuelve las cadenas de la oscuridad. Jesús le pregunta su nombre y la respuesta es inquietante. Legión, porque somos muchos. No es un solo espíritu, sino una multitud de fuerzas que lo han dominado. Esta escena es un reflejo de nuestra propia psique. Muchas veces no somos controlados por una sola emoción negativa, sino por un enjambre de miedos, traumas y pensamientos destructivos. Cuando permitimos que estos patrones tomen el control, perdemos nuestra verdadera esencia. Nos volvemos prisioneros de la ansiedad, la ira y la culpa, incapaces de encontrar paz en nuestra propia existencia. Pero el proceso de liberación comienza con la conciencia. Jesús no destruye al hombre poseído, sino que enfrenta la oscuridad dentro de él, señalando la verdadera fuente de su sufrimiento. El exorcismo no es solo un acto místico, sino una metáfora del autoconocimiento. Para vencer nuestras sombras, debemos reconocerlas, comprender su origen y enfrentarlas sin miedo. Los demonios, incapaces de resistir la presencia de Jesús, piden ser enviados a una manada de cerdos. Al poseerlos, los animales corren hacia un acantilado y desaparecen en el agua. El agua, en las tradiciones místicas, simboliza la purificación y la transformación. La caída de los cerdos al mar representa la disolución de las sombras cuando son expuestas a la verdad. Este evento refleja una enseñanza profunda. Cuando enfrentamos nuestras sombras con valentía, éstas pierden poder. No pueden sostenerse cuando la conciencia ilumina su verdadera naturaleza. Sin embargo, la reacción del pueblo es desconcertante. En lugar de celebrar la liberación del poseído, sienten temor y le piden a Jesús que se marche de su tierra. Este detalle encierra una verdad incómoda. Muchas veces, la gente prefiere vivir en la oscuridad antes que enfrentar la transformación. El cambio es aterrador para quienes han construido su mundo sobre la sombra. La mente humana teme lo desconocido. Nos aferramos a viejas creencias, incluso cuando nos lastiman, porque nos resulta más fácil vivir con lo familiar que explorar lo incierto. Pero el hombre liberado ya no es el mismo. Su mirada ha cambiado, su cuerpo se ha enderezado, y su mente, antes fragmentada, ahora se encuentra en paz. Ha vuelto a ser él mismo. No necesita más que su nueva conciencia. Ha vencido la oscuridad dentro de sí, y ahora puede caminar en libertad, sin las cadenas de sus propios pensamientos destructivos. Jesús no lo retiene, ni lo convierte en su seguidor. Solo le dice: «Ve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti». La verdadera transformación no necesita pruebas externas. Aquí radica el mensaje final de este milagro. La luz no impone su presencia, solo disipa la sombra. La liberación es un camino personal que solo puede recorrerse desde dentro. Todos llevamos sombras internas que debemos enfrentar, pero cuando tenemos el valor de mirarlas, de nombrarlas y de transformarlas, recuperamos nuestro verdadero poder. Y entonces surge la gran pregunta:
¿Qué pasará cuando finalmente venzamos nuestras sombras? ¿Qué ocurre cuando nos liberamos del peso que nos ha mantenido encadenados? Las respuestas a estas preguntas nos lleva al siguiente milagro, donde la verdadera transformación ocurre después de la liberación. En un pueblo cubierto por la sombra de la muerte, una familia llora. Lázaro ha sido colocado en su tumba. 4 días han pasado y la esperanza se ha desvanecido por completo. María y Marta, sus hermanas, han clamado por la presencia de Jesús, pero Él no llegó a tiempo. Ahora, cuando todo parece perdido, aparece en la escena con una certeza inquebrantable. Los ojos de la multitud se fijan en Él. Algunos sienten expectación, otros, duda. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice Marta, con un dolor que se clava en el alma. Jesús la mira, pero su respuesta desafía toda lógica humana. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sus palabras resuenan en el silencio. Se acerca a la tumba. El aire se siente denso. «Quitad la piedra», ordena. La gente retrocede, horrorizada. «Señor, lleva 4 días muerto. Ya huele mal», advierten con voz temblorosa. Pero Jesús no titubea. Levanta la mirada al cielo, agradece y proclama, con una voz que atraviesa la barrera entre la vida y la muerte: «Lázaro, sal fuera». De la oscuridad surge una figura envuelta en vendas. La multitud jadea. Lázaro está de pie, vivo otra vez. El umbral entre la muerte y la existencia ha sido cruzado. El impacto es absoluto. Gritos de asombro llenan el aire. Algunos caen de rodillas, otros huyen, incapaces de comprender lo que acaban de presenciar con sus propios ojos. Jesús observa con serenidad. «Desatadlo y dejadlo ir», dice. No solo ha devuelto la vida a su cuerpo, sino que ha liberado su alma del velo de la muerte. Este milagro no solo desafía la biología, sino el entendimiento humano sobre la existencia. La muerte no es el fin, sino un umbral que puede cruzarse con la fe y el despertar. En las antiguas tradiciones, la resurrección simboliza la transformación total. No es un regreso a la misma vida, sino el renacimiento en una nueva conciencia. Lázaro no solo revive, sino que despierta a una realidad superior. Su vida anterior ha quedado atrás y ahora camina con una nueva comprensión de la existencia. Este evento es un espejo del viaje interno de todo ser humano. A veces, vivimos como si estuviéramos muertos, atrapados en la inercia, sin ver la verdad más allá de lo mundano. Jesús no solo habla de vida eterna después de la muerte, sino del renacer en el presente. Salir de la tumba simboliza dejar atrás el miedo, la ignorancia y las cadenas del ego. Pero la pregunta más profunda persiste. ¿Cuántos de nosotros seguimos encerrados en nuestra propia tumba? ¿Cuántos necesitamos escuchar ese llamado para despertar de nuestra oscuridad? La resurrección de Lázaro es una invitación a cruzar ese umbral. No es un milagro para observar, sino un mensaje para aplicar en nuestra propia vida. Como Lázaro, cada uno de nosotros tiene la capacidad de renacer, pero solo si estamos dispuestos a dejar atrás lo que nos ata, a soltar el pasado y abrazar una nueva existencia. Este evento prepara el camino para la enseñanza final de Jesús. Si Lázaro pudo resucitar con un llamado,
¿Qué significa la propia resurrección del Maestro para la humanidad? Jesús no solo desafió la muerte, la reescribió. Su resurrección no fue un simple regreso, sino una transformación absoluta, un renacimiento que desafía la lógica humana y abre la puerta a un misterio más profundo. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, la piedra ya estaba movida. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Un mensaje que trasciende el tiempo y la fe. Este evento marcó el fin del dominio de la materia sobre la conciencia. No era solo un cuerpo restaurado, sino una existencia glorificada, una señal de que la muerte no es el final. Los evangelios no detallan cómo ocurrió, solo muestran el resultado. Un Jesús diferente. Caminaba, hablaba, pero su esencia había cambiado, manifestando una realidad superior e inaccesible para la mente ordinaria. Apareció en diferentes lugares de manera instantánea, atravesaba muros, desaparecía sin previo aviso. Su cuerpo había trascendido las limitaciones humanas. No era solo carne, era luz, energía, conciencia pura. Este fenómeno no es exclusivo del cristianismo. En el budismo, el cuerpo de luz es el estado final del ser iluminado. En el hinduismo, se habla de la transfiguración en una forma inmortal. La resurrección simboliza la gran verdad oculta en todas las tradiciones espirituales. La vida no es limitada, el espíritu no muere, y el ser humano es mucho más de lo que cree ser. Cada aparición de Jesús después de su resurrección estaba cargada de propósito. No solo probaba que estaba vivo, sino que enseñaba una nueva forma de existencia, más allá del tiempo y la materia. Sus discípulos, al principio incrédulos, fueron testigos de esta verdad. Tomás necesitó tocar sus heridas para creer. Pero Jesús le dijo: «Dichosos los que no ven y creen», revelando un principio eterno. La enseñanza oculta en este milagro es clara. No se trata de un cuerpo que revive, sino de un ser que se eleva. No es el retorno a la vida terrenal, sino el despertar a otra realidad. El mensaje es profundo. La resurrección no es solo de la carne, sino de la conciencia. Es el despertar del espíritu dormido, la liberación del ego y la fusión con la divinidad. Para muchos, la muerte es el final absoluto. Pero este evento nos muestra que lo que llamamos muerte no es más que una transición, un paso necesario en el camino del alma. La clave está en comprender que el cuerpo es solo un vehículo. Lo que realmente somos no se limita a la carne. La esencia del ser continúa, evoluciona, trasciende y regresa a su origen. Jesús mostró que la materia no tiene poder sobre la conciencia. Su cuerpo glorificado representa lo que la humanidad puede alcanzar: la inmortalidad del alma y la unidad con lo divino. Su resurrección fue el acto final de una historia escrita con símbolos, diseñada para despertar en la humanidad la certeza de que somos más que carne, que la muerte es solo un umbral. Este milagro no solo marcó el triunfo de Jesús, sino el destino de todos los que buscan la verdad. Es una invitación a recordar nuestra naturaleza eterna y nuestro poder dormido. Si comprendemos este mensaje, cambia nuestra percepción de la vida y la muerte. Deja de ser un final y se convierte en un renacimiento, el inicio de algo más grande, algo que siempre ha estado ahí. Y ahora,
La pregunta más importante: ¿estás listo para ver más allá de lo visible? Ahora que has visto los milagros de Jesús bajo una nueva luz, ¿cómo cambiará esto tu forma de ver la espiritualidad? Reflexiona sobre estas enseñanzas y cómo pueden aplicarse a tu vida. Cada uno de estos milagros encierra un mensaje profundo. ¿Cuál ha resonado más contigo? ¿Cuál sientes que representa tu propio camino espiritual? Compártelo en los comentarios y unamos nuestras reflexiones. Si este conocimiento ha despertado algo en ti, no dejes que se pierda. Apóyanos con un like y suscríbete a Código Espectral. Juntos seguiremos explorando los misterios ocultos en los textos sagrados. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. A veces, una verdad oculta llega en el momento exacto para transformar la vida de alguien más. Sé parte de esa conexión. Y ahora, prepárate para ir aún más profundo. En nuestro siguiente video, revelaremos más misterios ocultos que pueden cambiar tu percepción de la realidad. Haz clic y descúbrelo.